Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi nuera me miró con una frialdad que nunca le había conocido. Estábamos sentados en la mesa del comedor, aún con los platos del almuerzo sin recoger, cuando soltó las palabras como cuchillos: ahora que tu marido ha muerto, haz las maletas y no vuelvas nunca más. Mi hijo, sentado a su lado, ni siquiera me miró. Solo asintió con una mueca de aprobación, como si aquella sentencia ya estuviera decidida desde antes. Me temblaron las manos, pero no mostré debilidad. Era como si el aire se hubiera congelado entre nosotros. La casa, que una vez fue mi hogar, se había vuelto hostil en un segundo. No entendía qué había hecho para merecer tanto desprecio. No era solo la frase, era la forma en que lo dijo, sin una pizca de humanidad. Llevaba semanas en silencio desde que Antonio falleció, intentando mantener la paz, creyendo que el dolor nos uniría como familia. Pero lo único que encontró espacio fue el resentimiento, y ni siquiera sabía por qué. Mi nuera, con los brazos cruzados, parecía disfrutar cada palabra que me lanzaba. Como si por fin se quitara una máscara y me revelara quién era realmente. Él, mi hijo, la sangre de mi sangre, no pronunció una sola palabra en mi defensa. Me dolía más su silencio que las palabras crueles de ella. Aquella sala, testigo de tantas navidades y cumpleaños, era ahora una celda. Yo no pertenecía más. Tragué saliva, obligándome a no llorar. Lo último que les daría sería el espectáculo de mi humillación. Mis recuerdos con Antonio flotaban por toda la casa, pero en ese momento su ausencia pesaba más que nunca. Sentí como se rompía algo dentro de mí, algo profundo, como una raíz arrancada de la tierra. Me levanté lentamente, evitando mirarlos a los ojos. No pedí explicaciones, no pregunté el por qué. En su desprecio encontré una respuesta más dolorosa que cualquier confesión: ya no me querían allí. A veces, el amor no muere con gritos, sino con un silencio lleno de crueldad. Y ese día, lo entendí en carne viva. Pensé que eso había sido todo, pero mi hijo, como si quisiera destruir lo que quedaba de mí, añadió con una calma aterradora: además, esa casa nunca fue tuya. Era de mi padre. Sus palabras me atravesaron como una estocada en el pecho. Quise responder, pero no me salía la voz. ¿Cómo podía hablar a alguien que acababa de perderlo todo, incluso la dignidad? Lo miré con la esperanza de ver arrepentimiento, un gesto de duda, pero solo encontré frialdad. Me di cuenta de que para él yo era un estorbo, una sombra del pasado. La forma en que pronunciaba cada palabra me decía que lo había ensayado muchas veces. Mientras recogía mi taza de té con manos temblorosas, sentí que el suelo bajo mis pies ya no me pertenecía. Me había convertido en una extraña en la casa que había ayudado a construir durante 40 años. Ellos me miraban como si yo fuera una carga, como si nunca hubiese dado nada. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Recordé el primer día que Antonio y yo entramos en esa casa, llenos de sueños, de promesas, de vida por delante. Ahora, estaba siendo expulsada como si jamás hubiera existido. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. El luto se mezcló con el abandono, y no supe cuál dolía más. No dije nada. La voz se me había apagado, ahogada entre el dolor y la vergüenza. Me levanté de la mesa con una lentitud digna, sin mirar atrás. Sentía que cualquier palabra que dijera sería inútil, un grito ahogado en un pozo vacío. La fuerza para discutir ya no estaba en mí. Tenía que sostener lo poco que me quedaba, mi dignidad. Subí las escaleras despacio, cada peldaño pesando como años de abandono. Atrás dejé la risa seca de mi nuera y el silencio cómplice de mi hijo. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama sin saber por dónde empezar. Miré alrededor, las fotos, las cortinas que yo misma cosí,
la colcha que Antonio tanto amaba. Cada objeto parecía burlarse de mí. Respiré hondo, tomé una maleta vieja del armario y empecé a guardar lo esencial. No había espacio para recuerdos. No sabía a dónde iría, pero sí sabía que no podía quedarme donde no me querían. Mientras doblaba la ropa, mi alma se iba cosiendo en silencio, punto por punto, con dolor, pero también con una extraña determinación. Empaqué sin hacer ruido, sin una lágrima. Las carcajadas de mi nuera en la cocina me acompañaban como una banda sonora cruel. El sonido de los cubiertos, el tintineo de los vasos, me decían que la vida seguía para ellos como si yo ya no existiera. Bajé con mi maleta, esquivando sus miradas, como un fantasma entre las sombras de lo que fue mi hogar. Ninguno se movió. Nadie preguntó a dónde iba. Ni una palabra, ni un gesto. Aquello fue más doloroso que una bofetada. La indiferencia tiene filo. Abrí la puerta sin volver la cabeza, sabiendo que aquel cruce de umbral era un adiós definitivo. El frío de la noche me envolvió de golpe, como si el mundo también me echara. Caminé sin rumbo, cargando más que una maleta, cargaba años de entrega, de amor, de sacrificio y de olvido. Mis pasos sonaban huecos en la acera vacía. Cada farola que pasaba parecía observarme en silencio. Me sentía pequeña, desamparada, traicionada por mi propia sangre. Pero seguí andando. Porque a veces, marcharse en silencio es la única forma de gritar. Caminé durante horas sin rumbo, con la maleta arrastrando mis pasos. Nadie me esperaba, nadie sabía que ya no tenía casa. Al pasar frente al edificio de Carmen, mi vecina de toda la vida, vi luz en su ventana. Dudé en tocar el timbre, pero el frío y el cansancio me vencieron. Carmen abrió sorprendida, y al verme, solo dijo: «Pasa, hija». Su abrazo fue el primero sincero que recibí en días. Me ofreció su sofá, una manta y un té caliente. Me senté en silencio, tragándome las lágrimas para no romperme. Esa noche no dormí. Me tumbé mirando el techo, recordando cada rincón de mi antigua casa. Escuchaba el reloj de pared, los pasos de Carmen en la cocina, y el zumbido lejano del tráfico. Sentía que la vida se me había escapado por entre los dedos, como arena mojada. Pensé en Antonio, en su risa, en sus silencios llenos de ternura. Me pregunté qué habría hecho él en mi lugar. Tal vez habría enfrentado a todos con su calma firme, o tal vez se habría ido en silencio, como yo. Solo sabía que ya no podía quedarme quieta. Algo dentro de mí empezaba a despertarse. Cuando amaneció, me levanté sin hacer ruido, agradecida por el techo y la bondad de Carmen. No quise desayunar, tenía un nudo en el estómago. Caminé directo hacia el banco donde Antonio y yo teníamos la cuenta conjunta. Llevaba documentos en el bolso, por si acaso, aunque no sabía bien qué buscar. Tenía la intuición de que mi marido había dejado algo sin resolver. En vida, siempre fue previsor, cuidadoso hasta el último detalle. Recordé que una vez mencionó papeles guardados en una carpeta negra, pero nunca pregunté más. Aquella intuición era mi única guía. Al llegar al banco, pedí hablar con el director, un hombre que conocía a Antonio desde hacía años. Me miró con atención, reconociéndome al instante. Le expliqué que mi marido había fallecido y que necesitaba saber si había movimientos pendientes o documentos a mi nombre. Él asintió y, tras revisar en el sistema, su expresión cambió levemente. Me pidió que lo acompañara a una sala más privada. Algo había encontrado. Mi corazón latía con fuerza mientras me abría la puerta. En su mano llevaba una carpeta cerrada con una cinta roja. Yo no sabía que esa carpeta cambiaría mi vida. Nos sentamos frente a frente. El director me pasó la carpeta y me miró con una seriedad respetuosa. «¿Usted es la señora Clara, esposa del señor Antonio Ruiz?».
Asentí sin voz. Él abrió la carpeta con cuidado y sacó un sobre con mi nombre escrito a mano. Me lo entregó sin decir nada más. Con manos temblorosas, rompí el sello y desplegué las hojas. Eran papeles notariales, con firmas, sellos y fechas. Empecé a leer. Era una copia del testamento de Antonio, fechada 3 años atrás. Las palabras me costaban de entender, pero una frase me dejó paralizada. Declaro como heredera universal de todos mis bienes a mi esposa, Clara Morales. Seguí leyendo y encontré enumeradas propiedades, cuentas, incluso un terreno del que no sabía nada. No podía creerlo. Todo lo que habían intentado arrebatarme, era legalmente mío. Me cubrí la boca con las manos, tratando de procesar. El director me dijo en voz baja que todo estaba en regla, y que mi hijo no podía disponer de nada sin mi autorización. Sentí un vértigo enorme, como si el mundo hubiera girado. Pero esta vez, a mi favor. No sabía si reír o llorar. Solo sabía que aquello era un renacer. Salí del banco con los papeles en el bolso y el alma en estado de shock. Caminaba sin rumbo, sin poder apartar de mi mente el nombre de Antonio, su letra en el sobre, su intención tan clara. Había pensado en mí hasta el final, había dejado todo preparado, y aún así, me habían echado como si no valiera nada. Me senté en un banco del parque, mirando los árboles sin verlos. Recordé la última conversación que tuvimos, semanas antes de que enfermara. Me dijo que confiaba en mí para todo, y yo, ingenua, creí que hablaba de cosas pequeñas. Él sabía más de lo que me contó. Sabía lo que vendría después. Era evidente que mi hijo y su esposa ignoraban ese documento, o tal vez lo ocultaron deliberadamente. Pero ya no importaba. Tenía en mis manos la prueba de que aquella casa, aquellos bienes, me pertenecían por derecho. No por lástima, no por capricho, sino porque Antonio así lo había querido. Guardé los papeles con cuidado, como quien guarda una herida que se convierte en escudo. El dolor seguía allí, pero ahora tenía una nueva fuerza, nacida de la verdad. Me prometí que nadie volvería a decidir por mí. Que nunca más permitiría que me arrebataran lo que era mío. Volví al banco 2 días después para firmar los documentos de confirmación. El director me recibió con respeto y eficiencia, y todo se formalizó sin demoras. Me entregaron las escrituras, el acceso a la cuenta conjunta, y una sorpresa más, una cuenta abierta en Suiza, a nombre de Antonio y mía, con fondos que jamás imaginé. Pregunté por el terreno en Segovia, y me mostraron los registros. También era mío. Salí de allí temblando, pero con una firmeza nueva bajo los pies. Habían querido dejarme en la calle, y era yo quien tenía las llaves de todo. Caminé hasta una cafetería pequeña, pedí un café y observé los documentos una vez más. Cada firma, cada sello, era un acto de amor postergado de Antonio, un gesto que me devolvía la voz que me habían intentado quitar. No quería venganza, no era eso lo que me movía. Era justicia. Era el derecho a existir con dignidad. En esa mesa, con la taza caliente entre las manos, supe que tenía 2 caminos, dejarlo todo pasar, o actuar. No por rencor, sino por mí misma. Y por la memoria de quien me amó de verdad hasta el último aliento. Volví a casa de Carmen con los papeles bajo el brazo y una nueva mirada. Ella me abrazó al verme y me sirvió sopa caliente sin preguntar nada. Esperó a que yo hablara. Cuando le conté todo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme: tienes que volver por lo que es tuyo. Esa noche, me encerré en el cuarto y releí cada hoja del testamento. Las lágrimas llegaron, pero no por tristeza, sino por una mezcla de alivio, rabia y amor. Había soportado el desprecio, pero ahora tenía una base para reconstruirme. No dormí mucho, pero amanecí con otra energía. Me duché,
Me vestí con ropa que llevaba semanas sin usar y salí a la calle con la cabeza alta. Aquellos que me habían echado iban a ver que no estaba rota, solo estaba esperando el momento justo. Ya no era la viuda callada y sumisa. Era Clara. Heredera de una historia, de un legado, y de mí misma. No sabía cómo reaccionarían cuando supieran la verdad, pero eso ya no me detenía. Lo que me habían hecho dolía, pero lo que yo iba a hacer, sanaría. No fui directamente a enfrentarles. Primero, necesitaba observar, entender cómo seguía la vida sin mí dentro de esa casa. Caminé hasta la esquina de la calle donde vivíamos y me quedé detrás de un árbol, oculta entre sombras. Vi a mi nuera salir con varias bolsas de ropa de marca, riendo al teléfono. Mi hijo apareció unos minutos después, en bata, tomando café en la puerta, como si nada hubiese ocurrido. Parecían cómodos, despreocupados, disfrutando de algo que no les pertenecía. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. No me veían, pero yo a ellos sí. No iba a actuar con rabia, sino con inteligencia. Permanecí allí algunos minutos más, hasta que me aseguré de que ambos habían salido. Observé las ventanas abiertas, las plantas secas en la entrada, el buzón lleno de publicidad. Mi casa estaba descuidada, como si ya no tuviera alma. Me dolió, pero también me dio fuerzas. Volví sobre mis pasos y caminé directo hacia el despacho de Javier, el abogado que nos había ayudado cuando Antonio enfermó. Él me recibiría sin hacer preguntas, y sabía que sabría exactamente qué hacer. La justicia no siempre llega con ruido. A veces, entra por la puerta principal con papeles en mano. Javier me recibió con esa mirada serena que siempre había tenido. Me ofreció asiento, escuchó mi relato sin interrumpirme y revisó los documentos con atención absoluta. Cuando terminé, se quitó las gafas con lentitud y dijo: «Esto es más claro que el agua. Vamos a proceder». Me explicó que el testamento tenía total validez legal y que la ocupación de la casa por parte de mi hijo era, en términos jurídicos, ilegítima. Le pedí que todo se hiciera con discreción, sin escándalos. No quería venganza, quería recuperar mi espacio, mi derecho a respirar tranquila. Javier comprendió al instante. Comenzó a redactar la notificación. Firmé los papeles con mano firme. Cada trazo de mi firma era una forma de recuperar mi voz. Javier se encargaría de todo, él gestionaría el envío de la notificación oficial, y les daría un plazo para abandonar la casa. Me sentí segura por primera vez en semanas. Sabía que me esperaban momentos incómodos, tal vez dolorosos, pero ya no tenía miedo. Me despedí de Javier con gratitud sincera, y al salir de su despacho, el sol parecía más claro. Aquella ciudad que días antes me parecía hostil ahora me recibía como una aliada. Era el principio de mi retorno, no como víctima, sino como dueña de mi historia. 3 días después, el cartero entregó la notificación en mano, según lo acordado. Mi nuera la recibió, y al leerla, su rostro se transformó por completo. Desde lejos, observé la escena. Gritó el nombre de mi hijo con desesperación, y ambos entraron de nuevo a la casa, como si quisieran huir de lo inevitable. Tenían 72 horas para desalojar la vivienda. Yo no estaba allí para verlo todo, pero Javier me describió cada detalle con precisión. No sentí placer, solo una calma profunda. La ley me había devuelto lo que me correspondía, sin necesidad de levantar la voz. Esa misma tarde, mi hijo me llamó. No respondí. Luego, me dejó un mensaje lleno de palabras confusas, mezclando justificaciones y súplicas. No había odio en mí, pero tampoco había espacio para sus mentiras. Carmen me observaba en silencio mientras guardaba los documentos en una carpeta nueva. «Has hecho lo correcto», me dijo, y yo asentí. Aquella casa no era solo ladrillos, era memoria, era dignidad.
Nadie tenía derecho a expulsarme de mi historia. El reloj había empezado a contar, y por primera vez, no era yo quien esperaba, eran ellos. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono sonara con insistencia. No contesté, pero al poco rato, recibí un mensaje de voz de mi nuera. Su tono era histérico, desbordado por la furia. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti», gritaba entre sollozos y rabia. Escuché cada palabra con el corazón sereno. No respondí. No merecía explicación quien había sabido herir sin remordimiento. El sonido de su voz me recordaba que, al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo no había buscado venganza, solo justicia. Carmen, que estaba a mi lado, me miró y negó con la cabeza. «No te dejes arrastrar por esa gente», murmuró. Tenía razón. Aquella mujer que un día fingió respeto, ahora mostraba su verdadero rostro. Ya no era la nuera preocupada por el bienestar familiar, era una invasora descubierta. Su grito no era dolor, era miedo a perder lo que nunca le perteneció. Me limité a borrar el mensaje. No le debía nada, y menos aún una respuesta. El silencio, en ocasiones, es la mejor defensa frente a quienes solo saben herir. Al día siguiente, fue mi hijo quien apareció en la puerta de casa de Carmen. Llamó con suavidad, y al abrir, lo vi con los ojos hinchados, el rostro apagado, como si el mundo se le hubiera caído encima. «Mamá, por favor, escúchame», suplicó. Carmen quiso intervenir, pero le pedí que me dejara sola con él. Nos sentamos en el patio trasero, entre macetas y el aroma a albahaca. Durante minutos no dijo nada, hasta que finalmente rompió a llorar. Me contó que se sentía atrapado, que había dejado que su esposa decidiera por él, que no supo cómo reaccionar. Le escuché en silencio, con el corazón dividido. No era fácil ver llorar a un hijo, incluso después de tanto dolor. Me dijo que se sentía culpable, que cada noche pensaba en su padre, en lo que él habría querido. Pero no podía borrar lo que había hecho. La traición no desaparece con lágrimas. Le expliqué que necesitaba tiempo para entender si ese llanto era sincero o fruto del miedo a perderlo todo. No le grité, no le abracé. Solo lo miré a los ojos y le dije que era tarde para fingir inocencia. No vine al mundo para que mi propia sangre me desterrara. Antes de marcharse, me pidió una oportunidad. Dijo que estaban dispuestos a irse de la casa, pero que no quería perderme del todo. «Tú eres mi madre», insistía, como si esa frase lo limpiara de todo lo anterior. Le miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que podía quedarse con una condición, que se separara de su esposa y comenzara de nuevo, esta vez como un hombre con principios. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro palideció. No esperaba esa respuesta. Titubeó. No dijo sí. No dijo no. Solo se levantó y se marchó. Volvió la vista atrás una sola vez antes de cruzar la puerta. Quise creer que había algo de verdad en sus palabras, pero aprendí que el amor sin respeto solo destruye. Carmen volvió a sentarse a mi lado, me ofreció un trozo de pan recién hecho y me dio la mano. No dije nada más aquel día. No me sentía vengada, me sentía libre. Había puesto mis límites, y eso era suficiente. A veces, protegerse también es un acto de amor. Y yo acababa de elegir amarme, después de tanto olvido. El cuarto día por fin llegó. Desde la esquina, observé cómo una furgoneta de mudanza se aparcaba frente a mi antigua casa. 2 hombres bajaban cajas mientras mi nuera daba órdenes con el rostro desencajado. Mi hijo no apareció. La puerta quedó abierta durante horas, y vi cómo sacaban muebles, bolsas, incluso algunas de mis cosas que nunca me devolvieron. Era una escena triste, pero necesaria. No sentí alegría, sentí cierre.
Esa casa les había dado cobijo, pero nunca les perteneció. Y ahora, por fin, se marchaban. Cuando todo estuvo vacío, cerraron la puerta con un portazo y se subieron al coche sin mirar atrás. Me acerqué después de que la furgoneta se alejase. La fachada estaba sucia, las ventanas rotas, las plantas secas. Era evidente que su partida no fue pacífica, querían dejar una huella de rencor. Entré con la llave en la mano, la misma que guardé todo ese tiempo. Al cruzar el umbral, el silencio me recibió como una vieja amiga. No había nadie, solo yo y los restos de una historia maltratada. Aún así, era mi hogar. Y estaba de vuelta. Recorrí las habitaciones una por una, tocando las paredes como quien despierta una casa dormida. Todo estaba revuelto, polvoriento, con objetos tirados en el suelo. Me senté en mi sillón, ese que Antonio usaba cada tarde para leer. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí su presencia en cada rincón, como si él supiera que al final volvería. No lloré. Me limité a permanecer allí, en silencio, reconociendo lo que había sido mío todo el tiempo. La casa ya no era símbolo de dolor, sino de resistencia. Me había marchado rota, y regresaba entera. Pasé la noche en el sofá, con una manta vieja y una taza de té. No dormí mucho, pero tampoco lo necesitaba. Sentía una paz nueva, esa que solo llega cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. A la mañana siguiente, abrí todas las ventanas y dejé que la luz entrara sin miedo. El aire fresco parecía llevarse los últimos restos de amargura. Por primera vez en mucho tiempo, desayuné en mi cocina, en mi taza, con mi pan. Estaba sola, sí. Pero no estaba vacía. Había vuelto a casa, y también a mí. Pasé los días siguientes limpiando cada rincón con esmero, como si con cada trapo también sanara una herida. Tiré lo que no servía, guardé lo que aún tenía valor, y decidí transformar los espacios. Llamé a una jardinera local para que me ayudara con el patio. Plantamos flores nuevas, recortamos ramas secas y devolvimos color a lo que estaba apagado. Pinté las paredes con tonos cálidos y colgué cortinas ligeras que dejaban entrar la luz. Poco a poco, la casa fue volviendo a ser hogar. No uno perfecto, pero sí mío. Y eso bastaba. A medida que recuperaba el espacio, también me recuperaba a mí. Empecé a andar erguida, a salir con más frecuencia, a volver a mirar a las personas a los ojos. Algunos vecinos me saludaban con timidez, otros con afecto sincero. No expliqué nada, no hacía falta. La casa hablaba por sí sola. Mis manos olían a jabón y tierra, mis días se llenaban de tareas pequeñas pero significativas. Ya no vivía en función de otros. Cada flor que florecía en el jardín era una forma de decir, sigo aquí, viva, y no me han vencido. Mientras ordenaba la estantería del salón, encontré un libro de Antonio que no recordaba haber visto en años. Al abrirlo, algo cayó entre las páginas, una hoja doblada con su caligrafía reconocible. Me temblaron las manos al desplegarla. Si estás leyendo esto, es que me he ido, comenzaba. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí leyendo. No permitas que te hagan daño. Esta casa es tuya. Y tu valor no depende de nadie más. Las lágrimas bajaron por mis mejillas sin pedir permiso. Era como escucharle una vez más, en su tono suave, lleno de certeza. Me senté en el suelo, con la carta sobre el pecho, como si al tenerla cerca pudiera abrazarlo de nuevo. Aquel mensaje no era una despedida, era una guía. Me hablaba desde el amor, desde la protección silenciosa que siempre me ofreció. Comprendí que Antonio había previsto lo que podía suceder, y quiso dejarme algo más que bienes, me dejó fuerza. Guardé la carta en un cajón especial, junto a nuestras fotos. Ya no dolía tanto su ausencia.
Ahora sentía que su voz me acompañaría siempre. Esa carta fue el último regalo de un amor verdadero. Con el documento de la cuenta en Suiza, regresé al banco para acceder a los fondos. Todo estaba en regla, y la cantidad me permitió respirar sin miedo al futuro. No quería lujos, solo independencia. Compré un pequeño apartamento en las afueras para alquilarlo, como inversión segura. Me asesoré, aprendí lo necesario y firmé sin dudar. Por primera vez, manejaba dinero sin pedir permiso. Sentí orgullo, no por la cifra, sino por el control. Había pasado de ser invisible a dueña de mis decisiones. No lo conté a nadie. Aprendí que la discreción protege más que cualquier muro. Caminaba por la ciudad con otra postura, más firme, más consciente de lo que valía. No necesitaba vengarme, ni gritar lo logrado. Bastaba con vivirlo. Me inscribí en un taller de lectura, retomé mis paseos por el parque, volví a mirar el cielo sin miedo. El dolor había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto puertas. Ya no era solo la viuda de Antonio. Era Clara. Clara entera, completa, con heridas, pero caminando sola y con paso firme. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del balcón, escuché el timbre sonar con insistencia. Al abrir la puerta, no podía creer lo que veía. Era mi nieta. Estaba más alta, más seria, con los ojos apagados. No dijo nada al principio. Me miró, tembló y luego se lanzó a mis brazos. Abuela, lo siento. Mamá me prohibía verte, murmuró entre sollozos. Le acaricié el pelo sin poder hablar. Era como si una parte de mí que había quedado en pausa volviera a respirar. Entró en casa como si nunca se hubiera ido. Se sentó en la cocina, aceptó un vaso de leche caliente y me contó cómo había sido todo este tiempo. Me escuchaba hablar con una mezcla de nostalgia y necesidad. Tenía hambre de amor, de raíces, de verdad. Le hablé de Antonio, de cómo era cuando ella era pequeña, de las canciones que le cantábamos. Volvió a reír. Esa tarde no necesitábamos nada más. Habíamos recuperado algo perdido sin saber cómo, y prometimos no soltarlo nunca más. Desde aquella primera visita, mi nieta empezó a venir cada fin de semana. No necesitábamos grandes planes, bastaba con hornear juntas un bizcocho, regar las plantas o ver una película vieja en el sofá. Me preguntaba por su abuelo, por mi infancia, por cómo era la vida sin móviles ni redes sociales. Yo le contaba con detalles, como quien devuelve un legado. Ella escuchaba con atención, como si cada palabra le devolviera algo que había perdido. Poco a poco, su tristeza se fue diluyendo. Volvió a reír, a hacer preguntas, a llamar abuela con ternura. A veces le preparaba su plato favorito o le dejaba cartas escondidas en su mochila para que las leyera al llegar a casa. Su presencia llenaba la casa de una alegría que creí olvidada. Me sentía útil, viva, acompañada. La relación que habíamos perdido por culpa de los adultos, ahora renacía con más fuerza. No hablábamos de su madre ni de mi hijo. Éramos ella y yo, reconstruyéndonos con cada momento compartido. Y en ese lazo, yo también encontraba sanación. Porque en los ojos de esa niña, veía el futuro, limpio de rencor. Una mañana desperté con una idea fija en la mente. Quería abrir una librería con cafetería. Siempre me había gustado leer, y en el barrio había un local antiguo que llevaba meses cerrado. Pedí cita con el propietario, visité el lugar y supe, al instante, que ese sería mi nuevo comienzo. Usé parte del dinero heredado para comprarlo, y contraté a una pareja joven para ayudarme con las reformas. Pintamos las paredes, colocamos estanterías de madera clara, y llenamos el espacio de plantas y luz natural. No quería un negocio, quería un refugio. Y lo estaba creando.
Llamé al local, Página Clara, un juego de palabras entre mi nombre y mi historia. El día de la apertura, no esperé multitudes, pero llegaron vecinos, antiguos conocidos e incluso desconocidos que se sintieron atraídos por el ambiente acogedor. Ofrecíamos café, libros, tartas caseras y conversaciones. Allí organizábamos lecturas, talleres y encuentros literarios. Era un lugar donde la soledad no tenía sitio. Cada rincón hablaba de superación, de dignidad recuperada, de vida después del dolor. Por primera vez, sentí que no solo había sobrevivido, estaba floreciendo. Pasaron varios meses hasta que volvió a aparecer. Llegó una tarde cualquiera, cuando ya estaba por cerrar la librería. Llevaba una mochila al hombro, la barba crecida y los ojos hundidos. No era el hombre arrogante que me había echado de mi propia casa. Era otro. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz baja. Le invité a sentarse, pero no dentro del local. Nos quedamos en la terraza, donde el aire era libre y las heridas podían respirar. Me dijo que se había separado, que no tenía a dónde ir. Que no buscaba dinero, sino refugio. Le observé sin interrumpir. El hijo que había criado estaba allí, pero también lo estaba el hombre que me había humillado. He pensado en ti todos los días, dijo, pero no sabía cómo volver. Yo sí sabía cómo no hacerlo. No abrí la puerta de casa. Le ofrecí un café, nada más. El silencio entre nosotros fue más sincero que cualquier excusa. Le dejé claro que el respeto no se mendiga, se construye. Y que yo no estaba obligada a perdonar a quien solo volvió cuando lo perdió todo. A veces, amar también es saber cerrar la puerta. Después de aquel encuentro con mi hijo, no volví a saber de él durante semanas. Me dejó una nota escrita a mano que encontré en el buzón. Decía, el amor no se exige. El respeto se planta con actos. Tú me diste todo, y yo lo arranqué sin mirar. La leí una vez y la guardé, no por apego, sino por cierre. No necesitaba más explicaciones. Lo que había que entender, ya lo había entendido. Él eligió alejarse y yo elegí continuar sin miedo. Me dolía, sí, pero no desde la rabia, sino desde la dignidad. La justicia emocional no siempre se ve, pero se siente. Es ese momento en que una mujer ya no necesita que le reconozcan lo que vale. El perdón no se mendiga, se construye con tiempo, verdad y coherencia. Y él aún estaba muy lejos de eso. Mi vida seguía, no por rencor, sino por amor propio. Le deseaba paz, pero no le ofrecí lugar. No porque no le quisiera, sino porque aprendí que querer no es tolerar todo. Y yo ya no toleraría lo que me rompía. La librería se convirtió en un punto de encuentro para almas tranquilas. Organizábamos lecturas poéticas, tardes de té, debates sobre libros y vida. A veces venía gente que no leía, pero se quedaba por la paz del ambiente. Yo les servía café, les recomendaba títulos, les escuchaba. Me hice amiga de mujeres valientes, de jóvenes curiosos, de abuelos solitarios. El barrio empezó a conocerme como la señora Clara, la de los libros, y me gustaba ese nombre. Ya no era la madre de nadie, ni la esposa de Antonio. Era yo. Clara sin apellidos ajenos. También donaba libros a escuelas, organizaba meriendas para niños y daba espacio a artistas locales. Mi nieta me ayudaba los sábados. Se encargaba del rincón infantil y tenía una risa que iluminaba el local. Compartíamos secretos, recetas y confidencias. Ella me devolvió la fe en el futuro. La soledad se había ido. No porque alguien llenara el hueco, sino porque yo misma me reconstruí. Había descubierto algo que nadie podía quitarme, mi libertad. Y vivir en paz, con propósito, se había convertido en mi mayor victoria. Hoy escribo esta historia sentada en el porche trasero,
viendo cómo el sol cae lentamente detrás de los tejados. La brisa mueve las hojas del limonero que planté el año pasado, y todo está en silencio. Un silencio amable, lleno de vida. Ya no soy la mujer que callaba, que se escondía tras la voz de otros. He llorado, he perdido, he sido olvidada, pero también he renacido. Esta casa volvió a ser mi hogar, no por los muros, sino por lo que construí dentro de mí. Y eso no lo destruye nadie. Guardo las cartas de Antonio, las risas de mi nieta, las miradas de quienes cruzaron por mi librería buscando algo más que un libro. Soy Clara, fuerte sin necesidad de gritarlo, dueña de lo que siento, herencia viva de una historia que no se borró. No hay final feliz perfecto, pero hay finales en paz. Y este, para mí, lo es. Porque elegí quedarme conmigo, escucharme, respetarme. La última página no es una despedida. Es un comienzo sereno. La historia de una mujer que, al final, se eligió a sí misma.